Era el viernes 31 de julio del 2015. Cerca de las 7:30 de la noche, las autoridades de la Ciudad de México recibieron una alerta que le haría la sangre a cualquiera. Se habían encontrado 5 cuerpos en un departamento del edificio 1909 de la calle Luz Aviñón de la colonia Narvarte, una zona tranquila, de clase media, de esas donde uno cree que nada malo podría pasar. Pero la policía tardó casi una hora en llegar. Y eso, claro está, fue lo más crítico. Los 5 cuerpos estaban distribuidos entre las habitaciones y el baño. La persona que los encontró era una joven conocida como Sandy López. Ella vivía en ese departamento y pudo identificar a las víctimas. Eran sus compañeros de piso y amigos: Milly Virginia Martín, de 29 años, Yesenia Quirós, de 18, Nadia Vera, de 32 años, Olivia Alejandra Negrete, de 39 años, quien era la empleada doméstica, y Rubén Espinosa Becerril, un fotoperiodista de 31 años, amigo de Nadia. 5 personas se encontraban sin vida. Los estudios forenses determinaron lo siguiente: cada una de las víctimas tenía un disparo en la cabeza, pero aquello no fue todo. Todas tenían lesiones en el cuerpo, habían sido amarradas de manos a pies y también golpeadas. Pero aún hay más. Yesenia y Nadia, además de un balazo, fueron estranguladas. Milly fue asfixiada y Rubén tenía heridas de arma blanca, hechas con un pelapapas. Todas las víctimas, excepto Alejandra, tenían signos de tortura. Una primera hipótesis por parte de las autoridades fue que quizás se tratara de un robo, pero con tantos signos de tortura, eso no cuadraba. Esto no era un robo, era algo personal. Alguien quería que esas personas sufrieran antes de morir, pero la pregunta es, ¿quién? Y también ¿por qué? Para entenderlo, tenemos que conocer cada una de las víctimas. Empecemos por Yesenia Quirós, que tenía 18 años. A los 16 se fue a vivir sola a la Ciudad de México. Unos conocidos le invitaron y ella no lo dudó. Su mamá le rogó que no se fuera. Le dijo que era muy peligroso, pero Yesenia era independiente, testaruda, así que su mamá prefirió apoyarle y mantenerse en contacto. Según sus amigos, Yesenia era tranquila. Disfrutaba la vida sin excesos y desde la capital le enviaba dinero a su mamá para ayudarla. Una chica de tan solo 18 años, con toda una vida por delante. Luego está Milly, una mujer colombiana de 31 años. Ella era modelo, se hacía llamar Nicole en algunos círculos. Llevaba 2 años en México. Para las autoridades, su vida era un misterio. No tenía ningún registro de que tuviera un empleo fijo. Sin embargo, manejaba un auto deportivo, un Mustang Shelby del 2006. En Colombia, su familia era de bajos recursos y en los últimos años, Milly había viajado a Chile, Perú, Ecuador, Curazao y España. Eso, para la policía, era sospechoso. El ensañamiento que se tuvo contra Milly fue brutal. Le arrancaron mechones de cabello, apagaron colillas de cigarro en su cuerpo, la violentaron, la estrangularon y la encontraron con su ropa interior metida en la boca. Además de que el disparo frío en la cabeza. Algo tenían contra ella. Aquello era algo muy personal. Hablemos de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Es allí donde este caso se torna político. Rubén era fotoperiodista, especializado en protestas sociales, corrupción y narcotráfico. Trabajaba para la revista Proceso y denunciaba los crímenes contra periodistas en Veracruz. ¿Y por qué ello era peligroso? Porque en Veracruz, desde el año 2010, gobernaba Javier Duarte. Hablamos de un personaje que era nefasto. Durante su mandato, más de 20 periodistas fueron asesinados y desaparecidos en Veracruz. Rubén recibió amenazas de muerte, pero él sabía de dónde venían. En mayo de 2015, Rubén decidió regresar a la Ciudad de México. Las autoridades dijeron que fue por una oferta laboral, pero la verdad es que huía por amenazas. Se sabía que lo habían detenido, golpeado y obligado a borrar fotos de su cámara durante manifestaciones, y en sus últimos meses en Veracruz era seguido por hombres que parecían policías. Inclusive le tomaban fotos de manera descarada. Nadia Vera, por su parte, era antropóloga, activista y defensora de derechos humanos. Protestaba contra los periodistas asesinados, protestaba por la represión de estudiantes y también recibía amenazas. Las autoridades dijeron que Nadia se fue a la Ciudad de México por una mejor calidad de vida, pero sus amigos lo dejaron claro: huyó por amenazas. La noche anterior al crimen, Rubén y Nadia salieron con varios amigos. Uno de ellos era un hombre llamado Arturo. Después de la fiesta, ambos se fueron con Nadia al departamento y durmieron allí.
A la mañana siguiente, Arturo y Rubén se fueron, pero luego Rubén regresó solo, se quedó un rato más. Sandy, la otra compañera de piso, salió a trabajar esa mañana y regresó en la noche. Fue entonces cuando encontró los cuerpos. Ella contó que la puerta estaba entreabierta y al entrar, se encontró con esta escena de horror. Las cámaras de seguridad de la zona mostraron a 3 sujetos ingresando al departamento alrededor de las 2 de la tarde del 31 de julio. Una hora después huyeron en el auto de Millie. También se llevaron una maleta negra. El primer detenido fue Daniel Pacheco, y esto fue el 5 de agosto del 2015. Las autoridades dijeron que había confesado, pero la verdad no fue así. Daniel solo confesó haber entrado a robar, se desligó por completo de los asesinatos. Lo acusaron de 4 feminicidios agravados, un homicidio calificado y robo agravado. Luego, el 30 de agosto, detuvieron a Abraham Torres Tranquilino, un ex policía de 24 años que ya tenía antecedentes por tortura y que, curiosamente, conocía a Millie. Abraham señaló que ya había ido al departamento a buscar un paquete de drogas que Millie había recogido en el aeropuerto. Finalmente, el 11 de septiembre cayó César Omar Martínez Cendejas, de 32 años, el tercer implicado. Él negó todo, dijo que no conocía a los dos y que nunca estuvo en el departamento, pero los peritajes telefónicos mostraron que los 3 intercambiaron más de 30 llamadas y mensajes justo antes del crimen. Abraham y Daniel luego se retractaron de sus declaraciones, dijeron que habían sido coaccionados. Pero en 2017, Abraham fue sentenciado a 315 años de prisión por los 5 asesinatos. Lo único claro es que 5 personas murieron de forma brutal. Me gustaría saber qué opinas al respecto de este caso. Te leo en los comentarios. En el siglo XIX, en México, había un hombre que solía acabar con la vida de mujeres, conocido como Jack el Destripador Mexicano, o también como el Chalequero. Su nombre real, Francisco Guerrero. A simple vista, Francisco era un caballero, un tipo galante, de esos que caen bien, que se gana la confianza de la gente de manera rápida. Pero esa fachada de señorito escondía a un vividor, un tipo que violentaba y un asesino serial de mujeres. Vivía en la calle del Padre Lecuna, hoy conocida como República de Paraguay. Era zapatero de profesión, pero vivía mantenido de mujeres de vida galante, las damas de la noche. Él las solía cuidar. Francisco Guerrero tenía un modus operandi. Se acercaba a las mujeres que ofrecían servicios nocturnos, se ganaba su confianza, pasaba la noche con ellas y después acababa con sus vidas. No era rápido, tampoco limpio, lo hacía de una forma brutal. Y el cuerpo lo aventaba a un lugar específico en el río Consulado, un cauce artificial que hoy es parte del circuito interior de México. Aquel río se convirtió en su basurero personal. Decenas de mujeres aparecieron flotando, fueron encontradas en las orillas, algunas con el cuerpo completo y otras en partes. A pesar de tener el apodo de Jack el Destripador, a diferencia del asesino inglés que acababa con sus víctimas y luego estaba en el anonimato, él era conocido por todos. Las meretrices lo conocían, le temían e intentaban evitarlo, pero nadie lo denunciaba. Te preguntarás por qué. El miedo a aquellas represalias y porque las autoridades, francamente, no hacían nada por atraparlo. Este sujeto mató a mujeres aproximadamente 20 años. 20 años en la que las mujeres de la Ciudad de México vivieron con miedo. 20 años en que el río Consulado recibía cuerpos y más cuerpos. Las cifras oficiales hablaban de 17 víctimas, pero las extraoficiales son mucho más escalofriantes, ya que se dice que pudieron ser más de 50. Aquellos crímenes ocurrían en zonas pobres, conflictivas, de poca vigilancia. Hablamos de barrios donde los vecinos ni siquiera se conocían entre sí. Y además, las víctimas eran las mujeres de la vida galante. En aquella época, la sociedad veía esos crímenes como merecidos. Lo decían porque aquellas mujeres las catalogaban como pecadoras y que habían recibido un castigo. Entonces, ¿para qué investigar algo así? Así de cruel era la sociedad en ese entonces. Pero todo imperio del horror se derrumba. Se dice que un vecino, harto de tanta impunidad y de tanta matanza, se armó de valor y lo delató. Y así, en 1888 la policía encontró a Francisco Guerrero en una pulquería, tomando tranquilo como si nada. Lo detuvieron. El caso era tan evidente que lo condenaron a muerte, pero a continuación vino una parte grotesca.
Por algunas razones, le conmutaron la muerte, y en lugar de eso, lo sentenciaron a solo 20 años de prisión, y de los cuales solo cumplió 16. Por buena conducta, lo liberaron en 1904. Un hombre que solía aventar a mujeres al río, suelto otra vez por las calles. 4 años posteriores a su liberación, en 1908, aquel tipo volvió a las andadas. Y esta vez actuaba de manera distinta, porque esta vez sus víctimas no eran trabajadoras nocturnas. Hablamos de ancianas, una señora de la tercera edad que ni siquiera se dedicaba a ello. Acabó con su vida, y cuando lo atraparon le preguntaron el por qué. Dio una respuesta que todavía hoy hiela la sangre. Porque de repente me contó un pajarito. Me acordé del hedor muy malo que me molestaba mucho en San Juan, y pues me dijeron que ganas de matar para sacar coraje. En pocas palabras, por una tontería. Una simple excusa y una confesión tan rota y absurda. Pero aquí viene lo interesante. En esa misma época, un tal César Lombroso, el padre de la criminología moderna, decía que existían los criminales natos, personas que nacen malas, que la maldad se hereda y que se puede ver en sus caras, sus cráneos y sus dientes. Un criminólogo llamado Carlos Mañach entrevistó al chalequero en la cárcel y su diagnóstico fue el siguiente. Dijo que Francisco tenía la mandíbula hacia adelante, frente deprimida, manos desproporcionadas y una total falta de sentido moral. En pocas palabras, para la ciencia de la época, este hombre ya venía defectuoso desde nacimiento. El caso de este sujeto da mucho de qué hablar. Deja muchas preguntas abiertas, pero dime, ¿la maldad se hace o se nace? ¿Hay personas que nacen siendo malas o en el camino es cuando se convierten en estos monstruos? Me gustaría saber qué opinas al respecto. En la calle Correo Mayor 119, en el corazón de la Ciudad de México, una joven recién casada se despertó más tarde de lo habitual. Se llamaba María Teresa. Había pasado una mala noche, un malestar físico, quizás los nervios, quizás el presagio de algo terrible. Salió de la cama, se arrastró hacia la cocina y preparó una taza de café. Sobre la mesa, como cada mañana, había un periódico. Normalmente no los leía. Su esposo, cariñosamente, o más bien, de manera sospechosa, le había pedido que no lo hiciera. Pero aquella mañana, el titular en portada era tan grande, a la vez escandaloso, que era imposible de ignorar. María Teresa levantó el diario y leyó unas palabras que jamás olvidaría. Un general acusado del delito de bigamia, y aquel general era su esposo, el hombre que dormía en la habitación de lado, el general Moisés Vidal Corro. Pero eso no era todo. La nota seguía. Decía que una tal señora María Teresa Rejón de Vidal había presentado una acusación formal. Esa señora compartía nombre con ella, y algo mucho más impactante, también el marido. En pocos segundos el mundo de María Teresa se derrumbó. Su esposo, el hombre del cual se había enamorado y casado, tenía otra familia en Veracruz, otra esposa, otras hijas. Simplemente le habían hecho infiel. Fuera de sí y llena de ira, con las manos temblando, fue a encararlo. Moisés, todavía en pijama, apenas levantó la cabeza y le restó importancia al asunto. Le dijo: «No hagas caso, Teresa, no te fijes en esas cosas». Pero ella ya había sellado el destino para ambos. Para entender lo que sucedió después, tenemos que retroceder un año atrás. María Teresa no era una mujer cualquiera. Había nacido en 1910, el mismo año que estalló la Revolución Mexicana. Pero a diferencia de la mayoría de mujeres, ella nació en cuna de oro, de una familia privilegiada, con educación en colegio de monjas y amante de la literatura. En 1928, el periódico Excelsior organizó el primer concurso de belleza nacional, Miss México. En un país desangrado por la violencia revolucionaria, este concurso fue un respiro, una muestra de que la modernidad llegaba. María Teresa tenía 18 años. Era una joven culta, estudiada y con una inteligencia que desarmaba a cualquiera. El 15 de mayo de 1928, el jurado le dio el veredicto. María Teresa de Landa era la primera señorita en México. Su foto salió en todas las revistas. Marcas nacionales le regalaban productos. Miles de personas gritaban su nombre en el centro histórico. Todo era perfecto, excepto por un detalle. Un detalle que caminaba en botas y espada. Hablamos de Moisés Vidal Corro, de 35 años,
Era un tipo con poder por la estructura militar, y también estaba casado. Pero eso, María Teresa no lo sabía. Se conocieron en el funeral de la abuela de ella, un evento familiar, lúgubre, y ahí apareció él. La vio y quedó encantado. La diferencia de edad no le importó. La esperaba constantemente y la seguía. Le mandaba regalos y, lo más perturbador, ordenaba a sus subalternos que la vigilaran y que le reportaran cada paso que daba. Su familia se oponía, su padre olía el peligro, pero María Teresa, joven y enamorada, solo veía un héroe. Cuando ella ganó Miss México y tuvo que viajar a Galveston, Texas, a competir por el título de Miss Universo, Moisés se volvió loco de celos. Le hizo prometer que a su regreso se casarían, y así lo hicieron. Se casaron en secreto por civil. Luego, presionados por el papá de ella, por la iglesia. Lo que María Teresa no sabía es que en esa acta de matrimonio había una falsedad. Estaba llena de errores, era un teatrito montado por un mentiroso profesional. Y la cereza del pastel, el sacerdote que los casó por la iglesia era el medio hermano de Moisés. Aquello no era un matrimonio, simplemente era una patraña. Volvamos al 25 de agosto. Después de la confrontación, María Teresa salió de la habitación. Moisés se quedó adentro, probablemente pensando que la tormenta pasaría, pero la trabajadora doméstica que estaba en la cocina escuchó un forcejeo, luego algo peor. 6 disparos en seco. 6 balazos. Cuando la empleada entró a la sala, encontró a María Teresa abrazando el cuerpo sin vida de su esposo. Ella lloraba y gritaba su nombre una y otra vez. Parecía no ser consciente de lo que acababa de hacer. Minutos después, llegaron los padres y hermanos de María Teresa. Venían de la misa dominical. Se toparon con la escena de horror, el general sobre el sofá, inclinado empapado en sangre, y ella, abstraída, sentada en una silla. Lo que pasó después fue un terremoto mediático. Al día siguiente, el titular del diario La Prensa era lapidario. La señorita México mató a su esposo de 6 balazos. El juicio comenzó en noviembre de 1929 y fue el juicio. Cientos de personas hacían fila desde la madrugada al Palacio Penal de Belén. Adentro, las salas repletas. María Teresa llegaba vestida de negro con un sombrero que escondía su cabello corto. Estaba demacrada, más delgada. La defensa la tomó José María Lozano, el príncipe de la palabra, un orador que en su época era impecable. Su estrategia fue simple: humanizarla. Señores del jurado, decía, esta mujer fue víctima de un embaucador. Él le mintió, le engañó, le robó su juventud. Pero la fiscalía no se quedó cruzado de brazos. Sacaron las fotos del concurso de belleza de María Teresa en traje de baño. Esto no es propio de una mujer decente, gritaba el fiscal. Incluso exhibieron fotos íntimas que Moisés le había tomado. La acusaron de ser una flapper, de esas mujeres modernas que usaban faldas cortas y fumaban en público. En México les decían despectivamente las pelonas. La presión era enorme. Transmitían el juicio en vivo por la radio. Había bocinas en la calle de Humboldt para que la gente escuchara. El momento cumbre llegó cuando María Teresa declaró. Con voz quebrada, dijo: yo quería matarme. Tomé su arma. Él forcejeó conmigo. Y después, no recuerdo nada. Solo desperté y vi su cuerpo. La fiscalía trató de probar que ella sabía que él era bígamo, que era cómplice, que todo era una farsa, pero no tenían pruebas sólidas. Y luego, la esposa legítima, María Teresa Rejón, subió al estrado y soltó una bomba. Yo quería reconciliarme con Moisés, dijo, pero él me pidió que esperara. Me dijo, si ahora dejo a la señorita México, lo que vas a recibir en Veracruz es mi cadáver. Se podría decir que él mismo profetizó su propia muerte. El 1 de diciembre de 1929 en la madrugada, el jurado popular dio su veredicto. El presidente de jurado leyó: por unanimidad, absolvemos a María Teresa de Landa por legítima defensa del honor. La sala estalló. Habían considerado que fue un crimen pasional, un arrebato, sin premeditación, que el engaño era real y que ella, al leer ese periódico, perdió la razón. María Teresa fue liberada. Sin embargo, si es que se puede apreciar las fotografías de ese entonces, se puede cerciorar que no hay alegría en su rostro, solo vacío, terror y una mujer rota. María Teresa de Landa nunca volvió a casarse. Sobrevivió 63 años más aquel domingo fatal. Se graduó como bióloga, luego estudió filosofía y letras en la UNAM, hizo una maestría en literatura y un doctorado en letras. Se convirtió en profesora de preparatoria, daba clases de historia, ética y filosofía.
El 4 de marzo de 1992, ella falleció. María Teresa de Landa, la primera Miss México, había fallecido a los 81 años. Se dice que ella cargó con el peso de ese disparo hasta el último día, que nunca pudo perdonarse por haber acabado con la vida de su esposo. Hoy por hoy, aún hablar del aborto en diversos países de Latinoamérica genera discusiones, enojos, silencios incómodos y diversas molestias. Pero ahora imagínate, ¿cómo sería hablar de ello en 1940? En aquella época ni siquiera se susurraba. Era pecado, delito, al igual que vergüenza. Y es en esos años que salieron a la luz una serie de crímenes que horrorizaron a la Ciudad de México. Había secuestros, homicidios, desapariciones, pero nada, absolutamente nada, tan inhumano como lo que estamos a punto de contar a continuación. La prensa le puso muchos nombres: la destazador de niños, la descuartizadora de pequeñuelos, la ogresa de la colonia Roma, la espantacigueñas, la trituradora de angelitos. Ninguno es exagerado, porque lo que escucharemos a continuación no es una historia agradable, es de aquellas que suelen ser incómodas. El 8 de abril de 1941 en la Ciudad de México, colonia Roma, un hombre llamado Páez era dueño de una pequeña tienda en la calle de Salamanca, número 9, departamento 3. Aquella mañana, Francisco tenía un problema que cualquier comerciante teme. La cañería de su local estaba completamente tapada. Llamó a un plomero. El plomero llegó, revisó, movía las herramientas y supo que eso era más grande que él. «Esto no lo arreglo solo yo», dijo. Así que contrataron a 2 albañiles. Había que romper el suelo, destapar el sumidero de una vez por todas y volver a tapar. Un trabajo que suele planificarse, pero es simple. Hasta que rompieron el piso. El primer albañil metió la mano. Sacó algo que no era lodo ni basura común. Era un tapón enorme. Hablamos de carne humana putrefacta, junto con gasas, algodones, todos empapados con sangre seca. Los hombres se miraban, el terror les recorría la espalda y siguieron extrayendo. Y entonces encontraron el cráneo de un niño. No era una muñeca, mucho menos un animal. El cráneo de un pequeño envuelto en una masa asquerosa. Ese drenaje no estaba tapado por casualidad. Hablamos de una fosa cuyo autor cometió una gran atrocidad. Para entender cómo es que llegaron esos restos ahí, tenemos que hablar de ella. Felicitas Sánchez Aguillón nació a finales de la década de 1890 en Cerro Azul, Veracruz, un ranchito alejado de todo, y desde su nacimiento ya llevaba una condena. Su madre no la quería. Fue un rechazo absoluto, una hija no deseada, parida a la fuerza. La madre la maltrataba, la humillaba constantemente, y aquello son actitudes que desencadenan una atrocidad. Desde pequeña Felicitas mostró comportamiento que hoy nos helaría la sangre. Disfrutaba envenenando perros y gatos callejeros. No solo los mataba, les cortaba una pata, una cola, los veía retorcerse de dolor, y eso la calmaba. Ya de adolescente estudió enfermería, aprendió a parir niños, aprendió sobre el cuerpo humano, aquel conocimiento que debió ser usado para apoyar a la sociedad. Ella lo convirtió en un arma. Se casó con un hombre de carácter débil, sumiso, que se llamaba Carlos Conde Sánchez. De ese matrimonio nacieron 2 gemelas, y es allí donde empieza el horror. No tenían dinero, la situación era austera, entonces Felicitas tuvo una idea de negocios. Convenció a su marido para vender a las bebés. Sí, vendió sus propias hijas recién nacidas. Carlos al principio aceptó, pero luego le invadió la culpa. Le preguntó: ¿a quién se las vendiste? ¿Dónde están? Felicitas nunca le dijo. Él insistió una y otra vez, pero ella se negó a darle el paradero de sus propias hijas, y por ende, la relación culminó. Felicitas se mudó a la Ciudad de México en 1910. Se instaló en un departamento de la colonia Roma y puso un letrero: aquí se atienden partos. Su casera no le ponía atención. Mientras el departamento estuviera limpio, todo bien. Felicitas salía muy temprano y llegaba solo a dormir. Pero pronto, algo extraño comenzó a notarse. Empezaron a llegar mujeres adineradas de alta alcurnia, como se decía aquel entonces.
señoras con vestidos caros, sombreros elegantes, escolta a veces, llegaban a aquel departamento de la humilde Roma. ¿Por qué? Porque una mujer con dinero iría con una partera de barrio. Porque Felicitas no atendía partos. Ella realizaba abortos. Realizaba abortos clandestinos ilegales, al igual que peligrosos. No le importaba la gestación. 5 meses, 8 meses, incluso mujeres en pleno trabajo de parto. Ella les decía que sí, les cobraba caro y resolvía el problema. Pero eso no era toda la operación, porque además de abortos, Felicitas vendía niños. Niños que sobrevivían, niños que le regalaban, niños que ella misma robaba. Y cuando un niño no se podía vender, pues, bueno, es allí donde la historia se vuelve insoportable. Cuando la policía se adentró en el departamento de Felicitas después del hallazgo en la cañería, no estaban preparados para lo que vieron. En su habitación, la asesina tenía hoy lo que llamaríamos un altar macabro. Mechones de cabello de bebé, zapatitos diminutos, cráneos humanos, un altar de velas rojas, ropa de niño perfectamente doblada y decenas de fotografías de menores de 5 años. Habían sonrisas, miradas inocentes, todos ellos eran sus víctimas. Pero la verdadera pesadilla la contaron sus cómplices. Uno de ellos, un plomero llamado Roberto Sánchez Salazar, confesó que Felicitas le pagaba grandes cantidades de dinero para que mantuviera la boca cerrada. Él destapaba las cañerías una y otra vez, sabiendo que las tapaban los cuerpos de los niños, y describió aquellos métodos con todo detalle. Bañaba a los bebés con agua helada, no les daba de comer durante días, los dejaba tirados en el suelo, a veces los alimentaba con carne podrida o leche echada a perder, y cuando se aburría de ellos, acababa con sus vidas. Utilizaba los siguientes métodos como asfixia, envenenamiento, apuñalamiento, inmolación. Incluso los quemaba vivos en una caldera. Y de ahí, aquel humo negro que tanto molestaba a los vecinos. Ella misma confesó sin ningún remordimiento. Lo dijo. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Y en efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas. A la hora de nacer, el niño no lloraba, bufaba. Y posteriormente añadió, le pedí al señor Roberto que lo echara al canal. Él le amarró un alambre al cuello. Cuando la policía pudo profundizar en la lista de clientelas de Felicitas, se encontraron con nombres que temblaban. Esposas de políticos, de jueces, de empresarios poderosos. Hablamos de mujeres de alta sociedad, que en un desliz habían quedado embarazadas y acudían a la única mujer en la ciudad que les garantizaba discreción. Y la pregunta es, ¿qué sucedió después? El abogado de Felicitas usó nombres como moneda de cambio. No digo nada de su esposa y usted no me toca a mi clienta. ¿Y funcionó? A pesar de que se estima que asesinó a más de 50 niños, algunos al nacer, otros hasta los 5 años, a pesar de que destazaba los cuerpos y los tiraba al drenaje, solo la procesaron por 3 delitos menores: aborto, inhumanización ilegal de restos humanos y delitos contra la salud pública. La fianza que le pusieron fue de 600 pesos en aquella época. Pagó y salió libre. La trituradora de los angelitos caminó por las calles en la Ciudad de México, como si nada. Pero algo sucedió en la cárcel cuando estuvo recluida. Felicitas sufrió una regresión perturbadora. Los custodios contaban que empezó a actuar como una niña pequeña. Balbuceaba, pedía leche, no soltaba un oso de peluche mugroso que alguien le había regalado. Lloraba sin parar y solo decía monosílabos, hacía berrinches, se tiraba al piso, pataleaba y gritaba con voz de infante. Los guardias no sabían hacer un truco si realmente su mente se había roto, pero la imagen era grotesca. Una mujer obesa, de malos modales, que había destatado a niños, sentada en un rincón, chupándose el dedo. Salió de prisión, pero el repudio social fue tan enorme. La descuartizadora de pequeños jamás mostró arrepentimiento, ni una sola lágrima por aquellos niños, ni tampoco una resignación. El dinero y el poder intercedieron en la justicia, como suele ocurrir en México y en diversos países de Latinoamérica. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios.